¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al tercer día de nuestro devocional semanal. Soy el pastor Horacio Alcaraz de la Casa de la Bendición, Concordia, provincia de Entre Ríos, República de Argentina, y estamos compartiendo desde comienzo de año, cada semana, en la palabra de Dios, tocando un tema principal basado en un texto o dos que son claves de la Biblia para nuestra edificación personal y para cada día comprender y entender y conocer más a este gran Dios en el cual creemos y al cual también amamos, que nos salvó, nos perdonó de nuestros pecados y nos limpió a través del sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y somos salvos, somos hijos de Dios. Por la gracia de Dios hemos sido salvados, pero la vida cristiana no se trata de una experiencia de salvación, sino también de crecer en esta salvación. Por eso el devocional semanal, la idea de poder llegar a la casa de cada uno de ustedes, de estar en contacto con ustedes a través de internet, a través del DVD que gratuitamente repartimos cada domingo al finalizar nuestras reuniones generales, aquí en la Casa de la Bendición en Concordia, a través de los teléfonos celulares, de donde también nos están mirando, compartir con ustedes la palabra de Dios, llegar con un pensamiento de la palabra de Dios que es verdad, de la palabra de Dios que es poderosa, de la palabra de Dios que santifica, alumbra, ilumina nuestra vida, de la palabra de Dios que fortalece nuestra fe, la sostiene, la nutre y nos habilita y nos capacita para vivir una vida cristiana victoriosa. Y como ha sido este año un propósito en mi corazón el estar más cerca de ustedes compartiendo la palabra de Dios, porque no tenemos el privilegio de estar juntos todos los días. A veces nos vemos una vez por semana, los que nos congregamos en la Casa de la Bendición en Concordia, con otros nos vemos mucho más espaciado, pero este es un buen medio para que podamos estar juntos compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Así que gracias por estar ahí y gracias a todos, en especial a Bruno Lisi, que es el productor de todo este material. Yo simplemente vengo acá, me siento delante del púlpito, predico, enseño, comparto la palabra de Dios, pero también hay trabajo detrás de todo esto. Y gracias a Dios por todos aquellos que hacen parte a que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra y a cada persona que la necesita. Ahora sí, vamos a 1 Corintios 10:13. Estamos hablando esta semana sobre el tema el Dios que limita nuestras tentaciones. Si no vio lo de ayer, busque nuestra página lsbministerios.com.ar. Allí puede tener acceso a los devocionales de los días anteriores e incluso a los devocionales desde el principio de este año 2014. Leemos 1 Corintios 10:13, dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Impresionante, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y justamente va al punto central de este tema, que es la tentación. Las tentaciones que nosotros nos toca enfrentar en la vida. Ahora, tenemos que tener una cosa bien en claro nosotros. Las tentaciones que nosotros enfrentamos en la vida son parte del ser humanos. Somos seres humanos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? O mejor dicho, ¿qué es lo que la palabra de Dios quiere decir y lo que te quiero transmitir? Que las tentaciones son comunes a todos. No te sientas que te está pasando lo que a nadie le pasó, lo que a nadie le pasa y que nadie es capaz de entenderte. No es así. Vimos el primer día en el devocional que aún el mismo Señor Jesucristo fue tentado, aunque sin pecado, y que Él nos entiende y comprende cuando pasamos tiempos y momentos de tentación. Incluso en esos momentos Él no se desentiende, no se desliga, sino que nos extiende, nos alcanza su misericordia. Pero esto es importante que lo sepamos y lo asumamos. Son tentaciones comunes a todos. Y son tentaciones las que enfrentamos que tienen que ver con nuestro ser. Somos seres humanos y las tentaciones son
característica del ser humano. Por eso es muy extraño que muchos predicadores hoy en día le atribuyen la tentación a toda clase de demonios y espíritus inmundos que andan volando por el aire, infestando la atmósfera que rodea a los creyentes. Incluso hay creyentes que cuando caen en la tentación, ceden a la tentación, le atribuyen su caída a espíritus y a demonios. Ejemplo, me vino un espíritu de enojo. Otros hablan de que lo atacó un espíritu de sexo, otros que lo agarró el espíritu de la gripe y otras cosas ridículas como esas. Se equivocan los predicadores que atribuyen la tentación a una fuente maligna, a una fuente satánica y a una horda demoníaca de espíritus malvados conjurados para venir a controlar y dominar nuestras vidas y hacernos hacer lo que nosotros no queremos hacer. Se equivocan los creyentes que a sus pecados se los atribuyen a espíritus que los obligan a hacer esas cosas. No es así. Es fuera de todo sentido común. Sí, de verdad es ridículo pensar de esa manera, y por otro lado es antibíblico porque la Biblia no habla de eso. Cuando la Biblia habla de tentación, la realidad es esta: la tentación no tiene que ver con los demonios, la tentación tiene que ver con nosotros, los seres humanos. Es una cosa de humanos. Así que no andemos echándole la culpa de nuestras tentaciones a algún demonio o espíritu que nos hizo hacer tal cosa, porque eso no es así. No es lo que la Biblia enseña. Ahora, esto tenemos que entenderlo, ¿por qué? Y comprenderlo y creerlo por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente anda por la vida, muchos creyentes andan por la vida aterrorizados, llenos de miedo y de temor por pensar o creer que en cualquier momento van a ser invadidos por un enjambre de espíritus demoníacos que vienen a controlar su vida para hacer que ellos hagan lo que no quieren hacer. No es así. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos de Cristo, si nosotros somos cristianos, entonces somos de Dios y somos de Cristo. Mire su Biblia en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. En Primera de Juan 4:4, anota este versículo. Yo sé que le va a bendecir. Anota este versículo, Primera de Juan 4:4, cuando el apóstol Juan dice a los creyentes: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, refiriéndose a Satanás y sus demonios. En otras palabras, nuestro Dios, si es el Dios de la Biblia, es mucho más grande y es mucho más poderoso que Satanás mismo en persona, y es mucho más grande y es mucho más poderoso que cualquier horda satánica de espíritus inmundos que nos quieran atacar o hacer algún tipo de daño. Si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, las únicas tentaciones que vamos a tener son las humanas, las típicas de todo ser humano. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios también dice con claridad que Dios no va a permitir que venga sobre tu vida una tentación que sea sobrehumana. Si nosotros le atribuimos a los demonios las tentaciones que sufrimos, estamos diciendo que las tentaciones son sobrehumanas. Y si son sobrehumanas, entonces nosotros, siendo humanos, no tenemos posibilidad de vencer la tentación. Pero la palabra dice claramente que Dios no va a permitir que tentaciones sobrehumanas vengan sobre nosotros, sino aquellas que son comunes a todos los seres humanos. No seremos tentados más allá de nuestra capacidad de resistencia. Así que no tenga miedo que el mismo Satanás venga y se le presente. Cuando la gente habla, dice: pastor, el diablo. No, no es el diablo. No le echemos la culpa al diablo, ni al demonio de sexo, ni al espíritu de quiniela, ni al demonio de la mentira. Esas son cosas que hacemos nosotros.
¿ok? Y esto tenemos que ser sinceros con respecto a esto, bien claro con respecto a esto. Ahora, quiero enfatizar esto también, que juntamente con la tentación, que no es sobrehumana, que es característica de nosotros los humanos, Dios promete no solamente limitar, como lo mencioné en el devocional de ayer, limitar las tentaciones, sino que proveer una salida en medio de nuestras tentaciones. Y esas salidas pueden que sean de maneras inesperadas. Y lo voy a ilustrar con 3 ejemplos. Tenemos el ejemplo de Daniel, en el libro del profeta Daniel, lo podés leer. En el caso de Daniel, que él fue tentado para ceder ante el pecado de idolatría. Cuando él fue obligado a tener que adorar una estatua, adorar una imagen que el rey Nabucodonosor había levantado de sí mismo, y como él conocía bien la Escritura y al Dios de la Escritura, donde dice no te harás imagen y no las honrarás, no te postrarás ante ellas, él sabía muy bien desde el momento que el edicto se firmó para que todo el reino adorara la estatua y la imagen. Daniel sabía que él iba a tener que enfrentar una situación difícil, que iba a tener una lucha, un conflicto espiritual. Él iba a ser presionado para ceder a la tentación. ¿Y cuál era la tentación? ¿Adorás la imagen o te matamos? ¿Adorás la imagen o te echamos al foso de los leones hambrientos? Y Daniel, dice la palabra de Dios, que él resistió la tentación, no cedió ante la presión de adorar esa imagen, aun cuando estaba exponiendo su vida a la muerte. ¿Y cómo le vino la liberación? Cuando él se puso firme ante la tentación, Dios de manera inesperada le proveyó liberación de la tentación. ¿Y dónde fue esa liberación? Usted no me va a creer, pero léalo en la Biblia y lo va a creer. Fue liberado. La liberación, la puerta de salida, fue en el mismo foso donde estaban los leones. Porque cuando Daniel fue echado allí, los leones no lo pudieron tocar. Otro ejemplo también en el libro del profeta Daniel son los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos también pasaron por una situación similar a la de Daniel y fueron presionados para adorar a otros dioses que no era el Dios vivo, el Dios de la Biblia. Y ellos se negaron a adorar una imagen, se negaron a honrarla, se negaron a respetarla, se negaron a postrarse ante esa imagen, ni siquiera reconocerla, ni aún mirarla. Se negaron ante el peligro de ser echados al horno de fuego que había sido calentado 7 veces a causa de su negación. ¿Y cómo vino la puerta de salida a esa tentación que ellos estaban soportando cuando ellos fueron echados al horno de fuego? En el mismo fuego el Señor Jesucristo se les apareció y ningún pelo de su cabeza, dice la Biblia, fue chamuscado, ni olor a humo tenían, pero fue allí, en el fuego, donde la puerta de salida fue provista para que ellos puedan resistir y aguantar la tentación. Y otro ejemplo que ilustra esta verdad es la historia de Pablo y Silas en Hechos de los Apóstoles, donde ellos por causa de predicar el Evangelio fueron apresados, encarcelados, previo tormento de azotes hasta lacerar su espalda y ser echados a la cárcel más hedionda y profunda de la celda que había allí en Filipos. Y dice la palabra de Dios que todo eso porque no cedieron a la tentación de callarse la boca y no predicar el Evangelio, aun a riesgo de su propia vida. ¿Y cómo vino la liberación? ¿Cómo la puerta se abrió estando en el mismo calabozo? Allí, en lo más profundo, en medio del dolor, dice que Dios mandó un terremoto y abrió la puerta de las celdas de todos los que estaban en la cárcel. Las cadenas de ellos se abrieron, los grilletes fueron sueltos y ellos experimentaron una gran liberación. Y esta es la confianza que nosotros tenemos. Quizás estás esperando la liberación, la puerta de salida a tu tentación y a tu conflicto y a tu lucha espiritual. Estás pensando que va a ser de una manera, pero tenés que predisponerte
a que Dios lo haga de la manera que Él quiera. Nadie sabe cómo Dios lo va a hacer, pero una cosa es cierta por la palabra de Dios, que Dios siempre te va a dar la salida. Dios va a proveer esa puerta para que puedas resistir y aguantar. Y cuando eso suceda, el Señor va a ser glorificado y tu vida va a ser transformada. Podés confiar en eso. Hasta mañana. Mañana nos volvemos a encontrar juntos con la palabra de Dios. Chao.